asunto de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa ha sacudido la estructura del Estado con una profunda reforma, reducción de ministerios, recorte de secretarías y el despido de 5.000 funcionarios públicos. Esta medida, que el gobierno justifica como parte de un plan para construir un Estado más eficiente, combatir también el déficit fiscal, ha despertado tanto apoyos como críticas, inspirado, según algunos analistas, en el estilo de Javier Milei en Argentina. Este ajuste también se presenta como una estrategia para eliminar presuntas mafias incrustadas en las instituciones. Vamos a abrir el debate en Ángulo sobre el plan de eficiencia de Daniel Noboa en Ecuador. El sustento de desvincular a 5.000 funcionarios y la fusión de 20 instituciones del Ejecutivo para reducirlas a 14, realizada por la portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, se encuentra en la puesta en marcha de un plan de eficiencia que tiene 3 acciones esenciales: la evaluación permanente de funcionarios, abrir oportunidades para jóvenes que deseen trabajar en el Estado y la reorganización del Ejecutivo a través de sus ministerios. Sobre este último punto, Jaramillo indicó cómo quedarían desde ahora los ministerios y las secretarías, con lo que se ha buscado una reducción de un 41% en el peso del Estado. Es así que desde ahora, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas absorbe al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Irregulares y a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas. El Ministerio de Educación ahora se encargará del Ministerio de Cultura y Patrimonio, del Ministerio del Deporte y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación. El Ministerio de Gobierno al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. El Ministerio de Energía y Minas ahora absorbe al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior y Pesca al Ministerio de Turismo. El Ministerio de Inclusión Económica y Social a la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. La Secretaría General de Administración de la Presidencia de la República a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete a la Secretaría Nacional de Planificación. Bajo esta misma proyección, el Ministerio de Agricultura absorbe al Viceministerio de Acuacultura y Pesca y el Ministerio del Interior al SNAI y al EQ 911. Dentro de estas fusiones quedan ciertos cuestionamientos de puntos que no fueron detallados, como por ejemplo si los titulares de las carteras de Estado absorbidas asumirán rango de viceministros o simplemente ya no formarían parte del gabinete. En los procesos de fusión también habrá desvinculaciones, dado que el tema de la fusión responde también al plan de eficiencia administrativa. El tema más álgido de estos anuncios se concentra en la destitución del primer bloque de 5.000 funcionarios, en los que se excluyeron a médicos, profesores, enfermeras y a la fuerza pública. Esto a diferencia de lo ocurrido en el Ejecutivo y el IES, que concentran la mayor cantidad de despidos. De esta última institución se dijo que también se han incluido quienes estarían en procesos de corrupción o vinculados con las mafias. Porque una de las visiones y prioridades que tiene este gobierno es desterrar a las mafias de las carteras del Estado y de todos los sitios donde puedan estar operando. Y con ello otras puntualizaciones, como por ejemplo, si estas desvinculaciones significan la creación de nuevas partidas. Por ningún lado sería eficiencia. Lo que se está haciendo es suprimir 5.000 partidas. En tanto que en las liquidaciones, Jaramillo señaló: el gobierno, el Estado, tiene los recursos para poder hacer estas desvinculaciones de la manera formal. La portavoz adelantó que tras la puesta en marcha de la Ley de Integridad Pública, se iniciarán en los próximos meses las evaluaciones que se encuentran en la normativa y como efecto también implicarían nuevos despidos. Astrix Ingretel, Amazonas. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo en Ecuador. Para mí es un gusto saludar, darle la bienvenida a Fausto Ortiz, exministro de Economía. Gracias por estar con nosotros, exministro, bienvenido. ¿Cómo estás, Ruth? Gracias por la entrevista, saludos cordiales. Gracias por estar aquí. También saludo en Ecuador a César Roón, exministro de Transporte, Obras Públicas de los ecuatorianos. Gracias por estar con nosotros, exministro. Bienvenido. Gracias, Ruth. Un gusto enorme estar aquí en este panel. Un saludo a Fausto a la distancia. Gracias a los dos por participar. Vamos a empezar una ronda
Exministro Ortiz, empiezo con usted. ¿Cómo se puede interpretar o cómo interpreta usted particularmente desde su palestra la económica este tipo de reforma profunda en el Estado? ¿Esta es una verdadera transformación estructural o es simplemente un recorte de emergencia? ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo no creo que sea un tema estructural. Yo creo que es un buen primer mensaje de que no solamente hay que tratar de recortar en la obra pública, que es lo que se ha venido haciendo desde el año 2014, sino que hay que tratar de trasladar un poco el recorte del gasto hacia el gasto corriente, hacia la nómina. Es medio complicado porque gran parte de la nómina está enfocada en salud, educación y justicia, con seguridad. Y entonces, pero hoy hay un primer paso. Las 5.000 personas que se desvinculan podrían tener un ahorro para el Estado de flujo anual de unos 100 millones de dólares, que no es mucho si uno lo compara contra los casi 10.000 millones que es el costo de la nómina, pero al menos pasa el mensaje de que el gobierno está tratando de buscar eficiencia, tratando de identificar qué funciones pudieran estar duplicadas y que pudieran ser reemplazadas o suprimidas, digamos. Eso es lo que uno espera que sea el trabajo que hay el gobierno y que no sea simplemente un despedir por despedir, que creo que debe haber atrás algún trabajo bastante bien estructurado. Si ya tiene el gobierno cerca de 2 años en funciones en esta combinación de terminación de un periodo y arranque de uno nuevo. Gracias por esta primera intervención, exministro Ron. Quiero conocer su criterio. ¿Qué mensaje envía el presidente Noboa al reducir ministerios, despedir también a miles de funcionarios públicos? ¿Se trata esto de un plan de eficiencia, como ha sido anunciado, como ha trascendido, o debilitamiento del Estado? ¿Cómo lo ve usted? Gracias, Rudy. Quiero aprovechar este micrófono para solidarizarme con el pueblo de Colombia ante la espurria sentencia del expresidente Uribe. La justicia no puede politizarse y peor perseguir. Así es que este es un mensaje que debemos tenerlo en cuenta antes de avanzar con esta entrevista. El Ecuador está haciendo grandes esfuerzos por poner orden en su casa. Y casa adentro, pues son muchas las decisiones que se tienen que tomar. El presidente Noboa ha tomado valientes decisiones en busca de la seguridad y la paz en el Ecuador para generar confianza, empleo, producción y hacer crecer la economía. Hoy toma una medida que es en función al acuerdo que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Cuando el país, en la crisis que se encuentra el Ecuador, no tiene acceso a crédito externo, sino tiene que ir al Fondo Monetario para poder balancear sus cuentas públicas y avanzar en el proceso económico, no tiene otra cosa más que ajustar de acuerdo a las normas y a las reglas que le impone el Fondo Monetario. Y eso es lo que ha hecho el Ecuador. Creo que es importante empezar a poner orden casa adentro. Pero lo más importante, una vez que se empiezan a tomar este tipo de medidas, es hacer crecer la economía. Aprovechando que hay un rebote en la economía ecuatoriana, que se dan cifras de crecimiento en este primer semestre del año 25, es importante que la economía ecuatoriana se ordene y crezca más. Porque de esa manera, al crecer la economía, no hay necesidad de hacer despidos. Porque si quisiéramos a rajatabla poner orden en la economía ecuatoriana, seguramente pues tendría que pensarse en desvinculaciones del orden de 60, 70, 80, 90, 100.000 personas, lo cual sería un drama en el Ecuador, porque en las condiciones del país no se puede dejar a la gente desocupada. El desempleo generaría una peor crisis que la que tenemos el día de hoy. Por lo tanto, para evitar este tipo de medidas radicales que impactan en el desarrollo social y económico de una nación, lo que se tiene que hacer es poner los ojos, crecer la economía, generar confianza, atraer capitales y poner en marcha un programa agresivo de trabajo, de producción, de inversiones para generar confianza para que vengan los capitales de fuera del país. Gracias por esta primera intervención, exministro Ron. Voy a integrar también en este panel a Fernando Bastias Roballo, él es abogado constitucionalista. Gracias por estar con nosotros, bienvenido al programa Ángulo. Muchas gracias, Ruth, por la entrevista y un saludo a quienes nos escuchan.
Gracias, abogado. Desde el punto de vista jurídico, el tema que estamos poniendo sobre la mesa, preguntarle, ¿existe a criterio suyo un marco legal sólido que respalde la decisión que ha tenido el Ejecutivo, especialmente en cuanto a lo que tiene que ver con el despido de miles de funcionarios? Adelante. Bueno, en primer lugar, quisiera también retomar, en este caso, mi solidaridad por la Administración de Justicia colombiana, que está recibiendo todo un ataque mediático por tomar decisiones en la vigencia de su Estado de Derecho. Lo segundo, a propósito de esta política de reducción estatal y también decisiones en el marco de decisiones esporádicas, sin ningún tipo de planificación o sustento que el presidente Noboa ha venido tomando, no solamente en este ámbito, sino también en el ámbito de la seguridad. Vemos que todas las decisiones ejecutivas que se han tomado han servido para posicionar tesis mediáticas en la opinión pública y que hasta la fecha las y los ecuatorianos y en general las organizaciones no ven una planificación o una hoja de ruta institucional como esta. Prácticamente la reducción estatal en un contexto no solamente de crisis de inseguridad, sino también de crisis social de acceso a derechos, representa, por supuesto, un problema para todo el mundo. La fusión de ministerios claves que intervienen en contextos complejos, por ejemplo, el reclutamiento forzado de menores o en el contexto de la crisis carcelaria, por supuesto, revela una menor incapacidad del Estado para responder a estos problemas. Esto sumado a una falta de plan a largo plazo sobre de qué manera va a hacer que sea eficiente una institucionalidad que, por ejemplo, no ha logrado ejecutar ni siquiera el 50% del presupuesto asignado. Vemos que en el primer semestre existe un déficit bastante grande de ejecución presupuestaria. El Ministerio de Educación en el primer semestre solo ha ejecutado el 9.37% del presupuesto asignado y, más grave aún, el Ministerio de Salud únicamente con una ejecución presupuestaria del 11.86%. Entonces vemos que hay una intención definitiva por generar un colapso institucional para decir que la ineficiencia es el resultado de la misma inversión pública y más bien hay una voluntad de que la institucionalidad se vuelva ineficiente y eso genera problemas en materia de derechos humanos y, por supuesto, ni hablar de esta eliminación del SNAI, que si bien es cierto era un pedido de varias organizaciones de derechos humanos en relación a instituciones a un ministerio como el Ministerio del Interior, el cual ni siquiera ha sido depurado. El involucramiento directo de la Policía Nacional dentro de las prisiones ocasionó que dentro de los centros penitenciarios haya una hegemonía del crimen organizado a través de estas tácticas de inteligencia y contrainteligencia, ocasionando privilegios en algunas personas privadas de libertad. Y cierro con esto, me parece también aún problemático que el tema presupuestario del Ejecutivo se centre principalmente en la mano represiva. Vamos ahora a dar un poco de cifras después de escuchar la exposición que nos hace el abogado Bastias. Exministro Ortiz, gasto en sueldos de todo el sector público ha pasado de 3.161 millones de dólares en el año 2006 a 12.283 millones de dólares en el 2024. Según reseña el portal Primicias, dice que el gobierno de Rafael Correa comenzó a crecer el tamaño del Estado con la creación de ministerios, coordinadores, con lo que en su momento fueron estas nuevas secretarías como la del Buen Vivir. Hoy es el gasto más difícil de recortar esto del gasto en sueldos del sector público. Desde una perspectiva económica, ¿qué nos puede aportar? Yo creo que la apreciación de Primicias es equivocada. Si fuera cierta, entonces el recorte de hoy día de esta reducción de ministerios de 20 y tantos a menos, sería también de un gran impacto. Yo creo que hay que señalar que el hecho que hay muchos ministerios coordinadores no quiere decir que eso es capaz de subir a 50.000 o 100.000 personas en el sector público. Quizás sí estarán ahí 1.000 personas y eso es lo que hoy día se está recortando.
Pero otra vez, cuantificando 5.000 personas a un sueldo promedio de 1.600 por 12 meses es un recorte de 100 millones de dólares en un año completo sobre una nómina en el presupuesto general del Estado cercana a 10.000 millones y cuando se incorpora todo el sector público, seguramente la cifra debe estar bordeando los 12.000 millones que señala Primicias. Pero la unificación de los ministerios no es capaz de hacer una reducción drástica, porque la parte dura, la parte fuerte en el tema de mano de obra, personal, está en salud y educación. Es decir, y ahí no hay un recorte que sepamos que está implicando algún tipo de reducción. En el 2008, la nómina se incrementa en el presupuesto del Estado porque hubo un mandato en la constituyente de Montecristi que decía eliminemos la tercerización. Y el mayor tercerizador en el país era el Estado, y entonces al año siguiente no es que se incrementó y contrató mucha más gente, sino que se reflejó lo que estaba tercerizado dentro del presupuesto del Estado. Y entonces hoy día en la nómina representa menos del 8% del Producto Interno Bruto, otra vez con relación al presupuesto general del Estado, y frente al pasado, que quizás habrá estado arriba del 8,5%, ha habido más bien un estancamiento en el crecimiento de la nómina, que es lo que el Fondo Monetario destaca como plan de los siguientes 4 años. Le dice en el plan de consolidación fiscal que cada año, empezando en el 2024, la nómina iba a bajar 0,2% del Producto Interno Bruto. Y cuando uno dice ese tamaño de reducción únicamente implica que la nómina se quede estancada, igual que al menos no suba, pero que la economía crezca. Es decir, esa es la suerte que de reducción de gasto que estamos teniendo, y el plan de consolidación fiscal, el mayor peso lo tiene el aumento de ingresos, bien sea por recarga impositiva o bien sea por otros que no sean impuestos, como por ejemplo, yo supongo, la eliminación o focalización del subsidio del diésel que podría darse en el año 2026. Y en esa línea, en ingresos, la mejora en la parte de recorte son casi 4 puntos del PIB por el lado de ingresos y apenas 0,6% del PIB por el lado del gasto. Y el gobierno, al arrancar hoy día con esta reducción de personal y unificación de ministerios, lo que está es tratando de pasar el mensaje de que no solamente debe recargarse el tema del ajuste, como se lo hizo desde el 2014, en la caída del gasto de capital, la obra pública, sino que también debe pasarse un poco esa reducción hacia el gasto corriente, y lo hace de forma, en mi criterio, leve, para pasar un mensaje y para tratar de ver cómo nos va en esta tarea de concentración de ministerios, que lo que está haciendo es devolviéndonos a la época previa al 2007, donde no habían tantos ministerios como hay en la actualidad, y manejándose acorde a otras realidades de otros países que pueden manejar tamaños de economías más grandes con menos ministerios. Ahora, exministro Ron, hablando un poco de los efectos, ¿cómo afectará esta reforma, estos recortes o lo que va en línea con el compromiso de austeridad, como lo ha expresado el presidente Noboa, a la operatividad de sectores clave, transporte, infraestructura o la obra pública? Esta organización o reorganización estatal que hace institucionalmente el Estado ecuatoriano, el gobierno del presidente Noboa, para unificar varios ministerios de Estado, tiene que venir acompañado de algo que es fundamental: buena administración y eficiencia, procesos de transparencia, claridad en los procesos. Porque le voy a poner el caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ese es un ministerio muy grande. Hoy asume pues el Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, pues se hace más grande todavía. Por lo tanto, pues tiene que haber una capacidad administrativa técnica muy efectiva. De ahí pues que el gobierno ha iniciado estos procesos de valoración técnica de eficiencia de los distintos funcionarios públicos. Esto es fundamental para que funcionen bien, porque si no, pues lo que estamos creando o podríamos estar creando son unos elefantes blancos más grandes de lo que eran, que no funcionan. Y lo que necesitamos es que funcione. La eficiencia no solo implica reducir de personal para ser más eficientes. Esta ha sido una tibia reducción de personal, muy tibia. Y quiero recordar a los que nos están escuchando en este momento. En el correísmo,
el correísmo desvinculó a más de 60.000 ecuatorianos con la compra de renuncias. Ahí nadie dijo nada. Al abogado Paz no le escuché decir una sola palabra, ¿no? Porque aquí siempre nos llenamos la boca de los derechos humanos y lo que tenemos que defender son los derechos humanos de los 18 millones de ecuatorianos y no de ese grupo privilegiado que hoy está dedicado a delinquir, haciendo grave daño al país, a la economía, a las familias y a los negocios. Así que de ese grupo de los 18 millones es los que tenemos que preocuparnos todos los ecuatorianos para el buen vivir, para que los derechos de las mayorías se puedan cumplir. Por lo tanto, pues, fíjese usted la diferencia. Hoy que el presidente Noboa y el gobierno del presidente Noboa va a desvincular o ha desvinculado a 5.000 funcionarios contra los 60.000 que desvinculó el correísmo, pues hay una gran diferencia. Creo que es una señal, como dice el exministro Ortiz, importante señal de que el Ecuador quiere ajustarse, quiere mejorar las cosas, quiere mejorar las condiciones, quiere hacerse más eficiente. Y reitero, Ruth, algo que es fundamental. Hay que aprovechar de esta ola que está el Ecuador el día de hoy, que un decrecimiento económico que vivió todo el año 22, 23, 24, hoy tenemos un quiebre con un crecimiento económico. Montarnos en esa ola y hacer todos los esfuerzos que sean necesarios. Hoy con esta pequeña reducción, hoy con una mejor eficiencia administrativa, hoy con mejor seguridad, con procesos transparentes y claros, atraer inversiones y capitales para que la economía ecuatoriana crezca más. Porque el día que crece la economía, entonces estos 5.000 que se han quedado hoy aparentemente sin trabajo, van a volver a emplearse. No sé si en el Estado mismo, que lo ideal sería que se empleen generando inversión, generando iniciativas, generando sus propios negocios, siendo propios empresarios, generando otras fuentes de empleo. Ese es el efecto multiplicador en la economía que se necesita en el Ecuador. Así es que allá debemos llegar a hacernos empresarios, a ser emprendedores, a buscar nuevos negocios, a buscar nuevas alternativas y no solo estar pensando que el único que nos tiene que dar trabajo es el Estado, porque el Estado, como están las cosas el día de hoy, no aguanta más. Quiero conocer el criterio en que concuerda, en que discrepa Fernando Bastias con lo expresado por el exministro César Robón y preguntarle también si hay riesgos de que se presenten demandas laborales, acciones constitucionales de pronto por parte de estos trabajadores públicos que estamos citando que se sienten afectados ahora. Sí, me parece que en Ecuador es un vivo ejemplo que el discurso de la eficiencia y también de esta dicotomía entre derechos humanos de personas de bien y derechos humanos del 1% de la población carece de eficacia, ¿no? Se habla de eficiencia, se habla de polarización entre buenos y malos, pero ese discurso carece de eficacia en cuanto a el combate a la inseguridad, pero también ante la reducción de los problemas que tiene el Ecuador. Y el exministro me parece que tiene bastante experiencia porque justamente fue el gobierno del presidente Guillermo Lasso quien comenzó a operativizar la militarización de la seguridad ciudadana. Algunos decretos de estado de excepción dentro de las prisiones, de hecho el primer gobierno en la que los militares ingresaron a los centros de privación de libertad fue en el gobierno del presidente Guillermo Lasso y también se comenzó a hablar acerca de una supuesta deficiencia en la administración pública. Pero si eso no va acompañado de una lógica institucional de fortalecer las capacidades del Estado pensando en la efectividad de las políticas públicas y nada más pienso en el discurso mediático político de la reducción, del emprendimiento y del ahorro estatal, yo agudizo la crisis de un país como existe en el Ecuador. Dentro de las prisiones y fuera de las prisiones. Es importante siempre mencionar los centros de privación de libertad porque es el vivo ejemplo de lo que no funciona. La reducción estatal, el momento de eliminar el Ministerio de Derechos Humanos y la Mujer, una militarización progresiva, descartando, por ejemplo, la rehabilitación o el tema de filtrar o de depurar una institución que estaba totalmente corroída por la corrupción. Lo segundo, y que va a generar algunos problemas, es que en algún momento la Corte Constitucional se va a pronunciar sobre las demandas de inconstitucionalidad
por las múltiples leyes que han servido al presidente como justificativo para tomar este tipo de decisiones. Pero más allá de los despidos, el principal problema es que el resultado de todo esto va a ser la agudización de la crisis. No solamente el problema de los feminicidios o la violencia basada en género, sino también los problemas de carácter ambiental y también los problemas de carácter de seguridad. Para combatir estos problemas que afectan a los 18 millones de ecuatorianos que menciona el exministro Ron, necesito una capacidad institucional. Cuando me refiero a capacidad institucional no me refiero a un Estado obeso, sino a un Estado con capacidad de generar eficacia. Y allí la eficiencia, por supuesto, tiene que ver. Pero si no reconozco el rol importante del Estado para articular soluciones con todos los actores de la sociedad, pero tiene que liderarlo porque es justamente la obligación en un Estado republicano y democrático, pierdo el sentido y lo que voy a ocasionar es lo que ha pasado en Ecuador durante todo este tiempo, que es la agudización de la crisis. Me parece que ese enfoque de política pública le ha hecho falta muchísimo a algunos gobernantes que han pasado por nuestro país. Muy brevemente, antes de irme al corte comercial, exministro Ron, ¿algo que replicar? Mire, la razón no merece más argumentos. La razón nos permite pues ver que la situación del Ecuador es difícil, producto pues de una constitución que desde el año 2008 se hizo simplemente garantista. Entonces en el Ecuador todo el mundo está lleno de garantías y los derechos. Y entonces, ¿y la obligación? ¿Dónde quedaron las obligaciones de los ciudadanos? El Ecuador tiene que ir más agresivo a cambios radicales, y uno de los cambios radicales es cambiar la Constitución de Montecristi, que es la que le ha llevado al país a esta gravísima situación en la que se encuentra el día de hoy, donde todos reclaman solamente los derechos, mis derechos y mis derechos y mis obligaciones. ¿Dónde se quedaron las obligaciones? El Ecuador tiene que ir a un cambio radical. El Ecuador no aguanta más. Estas son medidas, sí, importantes, pero medidas tibias que se toman en el país. El presidente Noboa ha asumido posiciones muy valientes para poder controlar un Estado que se nos va de las manos. Un Estado que vive hoy, lamentablemente, pues, amenazado, y no solo amenazado, sino radicalmente amenazado por el narcotráfico. Y por lo tanto, pues el Ecuador no puede convertirse en un narcoestado. Y cuando se toman medidas en la Asamblea o se pasan leyes nuevas para que las Fuerzas Armadas y Policías puedan intervenir en buscar este orden público y este clamor ciudadano de volver a tener paz y poder salir a la calle para que no nos vacunen, nos maten, nos secuestren o nos violen, resulta pues que salen todos los defensores de los derechos humanos, ¿no? Que la ley no vale, que porque ha pasado esta ley, si me quita a mí el derecho que tengo de seguir matando. No, señor. El Ecuador necesita medidas radicales, porque si no, no vamos a recuperar el país. Y por lo tanto, todos estos esfuerzos que hace el presidente Noboa valientemente tienen que ser apoyados por el Ecuador, porque el Ecuador no está en una situación normal. El Ecuador está en un estado de guerra. El Ecuador está en una situación totalmente anómala, donde hemos perdido la paz ciudadana, hemos perdido la tranquilidad, y esto lo tenemos que volver a construir. Estoy de acuerdo. Esto no se construye solo con bala, no, señor. Se tiene que complementar con planes sociales, con acciones sociales y con lo más importante que insisto por tercera vez en esta entrevista, Ruth, en la generación de inversión, de trabajo, de empleo, para que crezca la economía ecuatoriana y regrese el bienestar a todos los ecuatorianos. Pero las leyes y los cambios tienen que ser más profundos. Y uno de los cambios que todavía están pendientes y que el pueblo ecuatoriano votó para que estos cambios se hagan es reformar radicalmente la Constitución de Montecristi, que es la que nos tiene así a los ecuatorianos el día de hoy. Me voy a ir a pagar un corte comercial. Regresamos enseguida con más de Ángulo. A propósito, lo que estamos poniendo sobre la mesa de debate, el presidente Noboa que reduce de 20 a 14 en los ministerios. Hay un despido de 5.000 empleados públicos en el Ecuador. El plan de eficiencia del Ejecutivo va en línea, según ha expresado, con el compromiso de austeridad asumido con el Fondo Monetario Internacional a cambio de un crédito de 5.000 millones de dólares. Volvemos enseguida. Esto es Ángulo.
El gobierno de Ecuador ha anunciado una reducción del 41% de instituciones adscritas a la presidencia de la República a través de un mecanismo de fusión, despidos que se inicia de inmediato tras la firma de un decreto por parte del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Así, me acompañan aquí en el panel Fausto Ortiz, exministro de Economía, también César Ron, exministro de Transporte, y Fernando Bastias Roballo, abogado. Exministro Ortiz, ¿usted ve señales de que esta medida pueda generar, por ponerlo de una forma, generar confianza, por ejemplo, en mercados o también en organismos multilaterales? Hablábamos hace un momento sobre los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Sí, la medida es solamente una señal, es decir, una señal de que el gobierno intenta no solo recargar el ajuste, como ha ocurrido desde el año 2014 a la fecha, en el plan anual de inversión en la obra pública, sino también trata de identificar este ajuste en el gasto corriente, dado que nuestra mayor dificultad como país está en el descalce entre gasto corriente y el ingreso corriente. No nos alcanzan los impuestos, no nos alcanzan los ingresos permanentes para los gastos permanentes, bien sea la nómina que se lleva buena parte de los impuestos. El presupuesto del Estado, los impuestos son 16.000 millones en el año 2024, y la nómina fueron 10.000 millones de dólares, y luego la plata que ha quedado en la Seguridad Social por el 40% son otros 3.000 millones, y otros bonos de desarrollo humano y similares, más de 1.500 millones, y ya por ahí van juntando todo el rubro de impuestos y no nos alcanza, y se nos hace un descuadre importante. Entonces pasa la señal de que hay que también pensar en recortar algo de nómina, simplificar los ministerios, achicarlos, regresar a lo que teníamos hace 20 años, es una señal también de que por ahí también debería estar buscándose la eficiencia, y si antes lo pudimos manejar de esa manera, igual que lo hacen otros países, ¿por qué no hacer ese esfuerzo localmente? Pero de ahí a que eso implique que eso nos va a ayudar a mejorar el Producto Interno Bruto en su crecimiento, o que implique que va a ayudarnos a que achiquemos el déficit fiscal, que el Fondo Monetario para este año lo tiene estimado en 4.000 millones de dólares, y la medida solamente alivia 100 millones, no hay una realidad. Pero de que le puede dar beneficios en algo menos de gasto, podría ser interesante, visto como señal únicamente. Gracias por esta aclaración, exministro Ortiz. Exministro Ron, puede, por ejemplo, y aquí quiero, quizás se quedó un poco pendiente en el bloque pasado con lo que insistía Fernando Bastias, un Estado más pequeño sea realmente más eficiente en un país que tiene desafíos sociales, que tiene desafíos de seguridad. Eso por una parte. Y también preguntarle su criterio, ¿hasta qué punto puede compararse este ajuste que se está haciendo en el Ecuador con el que tomó en su momento Javier Milei en Argentina? El Ecuador tiene que tomar medidas y tiene que seguir tomando medidas. La desafectación que ha tomado el gobierno nacional es una pequeña desafectación, que, como dice el ministro Ortiz, es una señal importante de que el Ecuador está dispuesto a hacer ajustes. No se puede hacer más ajustes porque habría un impacto social terrible, grave en el país y en la economía. Imaginémonos por un momento si el gobierno tomaría la misma decisión que tomó el correísmo varios años atrás de desafectar a 60.000 empleados con la compra de renuncias. Sin duda, pues habría una afectación social importante en el Ecuador por el momento que vive el país, por el momento de tensión social, por la descomposición social que vive el Ecuador. Por lo tanto, pues una de las funciones del Estado es generar empleo. Pero la otra función del Estado fundamental es generar orden, es generar eficiencia, es generar señales claras de confianza para que puedan venir los capitales, para hacer crecer la economía, para que haya inversión, para que haya dinámica económica. Ahí tenemos que concentrarnos. El Ecuador no es el país en América Latina donde llegan las inversiones, no llegan. El año pasado casi no llegaron inversiones al Ecuador. Llegaron inversiones, pero mínimas. El Ecuador necesita eso, generar esa confianza. Y para generar confianza tenemos que poner orden en algo que es fundamental, que Colombia lo hizo con el expresidente Uribe hace muchos años, que fue seguridad para Colombia. Aquí tenemos que buscar seguridad para el Ecuador. Tenemos que combatir este crimen organizado.
a esta delincuencia, al narcotráfico. Y el Ecuador no lo puede hacer solo. Aquí tiene que haber el apoyo y la ayuda internacional de otros países que no pueden seguirnos dando solamente la palmadita en el hombro y decir qué bien, qué buenas medidas que toman, qué buenas decisiones que tome el gobierno. Tiene que haber un compromiso, porque el problema del flagelo en la humanidad de la droga, del narcotráfico, es de todos, no solo es del Ecuador. Y aquí tiene que haber cooperación internacional grande, compromisos grandes de otros países para luchar contra esto que es un flagelo contra la humanidad. Así es que son muchas cosas que se tienen que hacer, pero el gobierno, yo creo que lo que ha hecho Ruth es cuidar justamente que haya un impacto social, que no haya un impacto social con una medida que es una medida importante, pero que en el fondo del problema del Ecuador no es suficiente. Ya, vamos a dejar también lo que decíamos o planteábamos aquí con respecto a lo que ha propuesto Milei, la motosierra que propuso Milei en Argentina, para el último bloque ya a manera de conclusión. En un minuto, algo que argumentar, que acotar, refutar, Fernando Bastias, antes de irme al corte comercial. Sí, estimada Ruth. En primer lugar, seguir mencionando esta preocupación de que el Ecuador ya no puede seguir siendo un país de discurso, ¿no? El discurso que provoca esta politización obstaculiza la planificación técnica de una institucionalidad sólida para combatir los problemas sociales. Se sigue manteniendo el mismo discurso de la lucha contra la inseguridad desde el gobierno del presidente Lenín Moreno. Sin embargo, las medidas siempre han sido exactamente las mismas: una mano dura y una militarización de la seguridad. Eso, en este periodo de tiempo, vemos que no ha logrado ser lo suficientemente eficaz. Algunos dicen que hizo falta una mano mucho más dura. Pero en cambio la propuesta no lo decimos desde un enfoque ideológico, sino desde un enfoque basado en evidencia. La intervención técnica en materia de seguridad tiene que ser desde una visión planificada y no desde una visión discursiva. Y cierro con esto: no hay ningún artículo en la Constitución de la República del Ecuador que obstaculice a un gobernante combatir la criminalidad. Más bien lo que genera son obligaciones puntuales a los gobernantes, y esas obligaciones son las que se han incumplido a lo largo de estos años, principalmente el tema de la rehabilitación y del control estatal en las prisiones y también fuera de ellas. Vamos a volver luego del corte comercial. Esto es Ángulo con las conclusiones del programa. 5.000 empleados públicos en Ecuador desvinculados por el gobierno de Daniel Noboa. Se excluyen en esta lista médicos, enfermeros, policías, militares, personas de grupos vulnerables, según ha trascendido. Sin embargo, todavía hay muchos pormenores sobre los cuales pronunciarse: el ahorro económico que representa para el fisco, la metodología a usarse para la fusión de estos ministerios, los tiempos y los plazos para perfeccionarlo también. El tiempo de las conclusiones en Ángulo. Voy a empezar con el exministro de Economía, Fausto Ortiz. Un minuto, exministro, lo escuchamos. Adelante. En el pasado, ¿por qué razón no se podían hacer estas disminuciones de empleados públicos? Porque cada vez que una institución hacía un proceso y desvinculaba a 40, 50, pasaba el tiempo y la justicia les decía 2 o 3 años después: vuélvanlos a integrarlos, vuélvanles y páguenles el valor de los meses no trabajados, y te los restituían. Entonces hay que chequear si este momento actual de este despido de 5.000 empleados públicos, que ojalá forme parte de un proceso adecuado y que justificadamente hayan sido retirados porque no tenían función o no estaban haciéndolo adecuadamente, entonces que no ocurra mañana que van a volver a ser incorporados y pagada adicional a su liquidación los meses posteriores. Yo creo que hay un cambio importante para de cara al futuro se pueda hacer procesos constantemente de revisión de qué empleado funciona, qué empleado no funciona y cómo poder buscar mejor eficiencia en cada institución pública. Gracias, exministro de Economía. Continúo con Fernando Bastias, abogado, su conclusión en un minuto, y luego culmino con el exministro de Transporte, César Ron. Adelante, Fernando.
Gracias, estimada Ruth. En primer lugar, que Ecuador tiene que comenzar a pensar en la eficacia de sus decisiones. Y si medimos la eficacia de las decisiones en los últimos periodos, vamos a saber que determinadas medidas y recetas son ineficaces para combatir no solamente la crisis de inseguridad, sino también la crisis de acceso a derechos que toda la población ecuatoriana sufre, y eso nos tiene que obligar a pensar en otro tipo de decisiones y alternativas. Y cierro señalando que los derechos humanos no representan un obstáculo, sino que más bien la crisis actual de seguridad y de violencia se debe al incumplimiento de la garantía de los derechos humanos de nuestros gobernantes, porque la seguridad también es un derecho humano. Gracias, Fernando Bastias. Ahora culmino con el exministro de Transporte, ingeniero César Ron. Lo escuchamos, adelante. Gracias, Ruth. Espero que la Constitución de Montecristi nuevamente no actúe, pues, y después de 5 años a todos los desvinculados los vuelvan a reintegrar a los trabajos, como viene ocurriendo en el Ecuador desde hace 15 años, con todas las prerrogativas y los pagos de salarios y haberes y beneficios y ascensos desde la fecha que dejaron el trabajo. Por eso digo e insisto, la Constitución de Montecristi y las leyes vigentes son las que no permiten avanzar en el Ecuador. Y esta ya es cosas juzgadas que ocurren en el país a cada rato, en todas las instituciones. No es nada nuevo. Por eso lo que toca el exministro Ortiz es algo y una realidad dura, penosa y triste con la que tenemos que vivir. Así es que el problema de fondo se tiene que resolver. Y el problema de fondo en el Ecuador, para cambiar, para buscar una salida institucional del país, es hacer por lo menos reformas profundas a la Constitución de Montecristi, si no es mejor cambiar la Constitución de Montecristi por una Constitución que permita el cambio y la salida del país de una crisis tremendamente grave que no se va a salir con paños tibios. Gracias, exministro Ortiz. Antes de irme a la pausa comercial, preguntarle, ¿en cuánto tiempo es posible medir la efectividad que se tiene con este tipo de medidas o la no efectividad? ¿Es posible dar un plazo, un tiempo? A ver, la autoridad tiene la información en línea, o sea, es decir, ellos tienen forma de ir midiendo. Nosotros como analistas tenemos información, por ejemplo, de empleados del sector público afiliados a la Seguridad Social. La tenemos el dato hasta mayo, son algo así como unos 645.000 empleados públicos y unos 2.200.000 empleados privados afiliados a la Seguridad Social. Yo quisiera, por ejemplo, poder chequear al mes de julio, cuando termine esto en un par de días, cómo quedó esa nómina y cómo va a estar después de unos 2 o 3 meses, para saber si efectivamente esa nómina cae 5.000 empleados públicos o esa nómina vuelve a incorporarse a nuevos empleados, con lo cual lo que le significaría al país es que están dejando a un lado a un grupo de empleados para poner a otro grupo de empleados. Entonces, hay cosas que hay que ir midiendo, pero el gobierno es el que tiene a la mano la información para podernos ir contando qué es lo que el gobierno está viendo, y nosotros luego desde afuera poder ir contrastando y diciendo si esas cifras más o menos se van ajustando a lo que la economía termina sintiendo. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo, volvemos enseguida. Daniel Noboa defiende su plan de fusión de instituciones en Ecuador, que incluye 5.000 despidos funcionarios públicos. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy con sus argumentos, sus razonamientos sobre el tema. Fausto Ortiz, exministro de Economía, gracias por haber estado con nosotros. Hasta una nueva oportunidad. También a César Roón, exministro de Transporte y Obras Públicas de Ecuador, y a Fernando Bastias, abogado constitucionalista. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido Ángulo del canal internacional NTN 24. Ustedes sigan con la señal del Canal de las Américas.